Hoy hablamos de un suplemento muy barato que ha demostrado grandes beneficios para tu salud y que ha sido muy atacado por las principales agencias reguladoras en los últimos años. En pocos minutos vas a descubrir cómo esta sustancia puede hacerte envejecer mejor, puede reducir la secreción de moco, mejorar la integridad de tu sistema digestivo, eliminar metales pesados de tu cuerpo o incluso ayudarte a dejar atrás adicciones como el tabaco. Es el NAC o N-acetilcisteína, así que quédate para descubrir todos sus secretos. Estate muy atento a lo largo del vídeo porque voy a ir lanzando preguntas numeradas para que las contestes abajo en los comentarios. De esta forma todos aprenderemos mucho más que con una visualización pasiva del vídeo. ¿Qué es el NAC o N-acetilcisteína? El NAC es una variante de un aminoácido, ya sabes, los constituyentes de las proteínas. Ese aminoácido es la cisteína, por eso se llama N-acetilcisteína, solo que esta cisteína tiene una modificación en su estructura, está acetilada, de ahí su nombre. La estructura bioquímica de esta molécula la convierte en un gran antioxidante y le dota de su capacidad para mejorar multitud de síntomas. El NAC no es únicamente un suplemento, es también un fármaco que encontramos en todos los hospitales y que, como veremos, puede salvarte la vida. Ahora, tienes que entender el principal mecanismo por el que el NAC ayuda a tus células. Existe una molécula que necesitas para poder vivir, es el glutatión. El glutatión es el antioxidante endógeno más potente y su síntesis precisa de 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la glicina y el más importante, la cisteína. De los 3, el que condiciona la cantidad de glutatión que tu cuerpo puede producir es la cisteína, y aquí es donde actúa el NAC, actuando de precursor para la síntesis de glutatión. ¿Por qué necesitas buenos niveles de glutatión en tu cuerpo? Puedes pensar en el glutatión como un antioxidante madre. Un antioxidante no es más que una molécula que ayuda a amortiguar el exceso de estrés oxidativo en tu cuerpo. Y el estrés oxidativo no son más que radicales libres. Piensa en los radicales libres como en granadas de mano que van explotando en tus células, rompiendo estructuras sanas como proteínas, lípidos, membranas celulares, etc. Un antioxidante lo que hace es anular o inactivar esas granadas de mano. Pues el glutatión es un antioxidante madre porque es el responsable del buen funcionamiento de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa o la coenzima NADPH. Podríamos decir que si no tienes suficiente glutatión, tus células son más proclives a la oxidación, envejecimiento y por lo tanto a presentar problemas y enfermedades de forma prematura. En un caso extremo pero poco frecuente, cuando las células se quedan sin glutatión, mueren debido a un rápido desbalance entre estrés oxidativo y capacidad antioxidante. Primera pregunta, ¿qué otro antioxidante endógeno tiene una potencia similar al glutatión y producimos de noche? Pero si el glutatión es tan importante y beneficioso, ¿por qué no tomar directamente glutatión y ya está? Desafortunadamente, tu cuerpo no absorbe glutatión directamente. Cuando lo tomas, este se inactiva en el sistema digestivo. Por eso, la biodisponibilidad de los suplementos de glutatión es casi nula. No gastes dinero en suplementos de glutatión. Además, es mucho más caro que el NAC. Lo que nos queda, por lo tanto, es dar precursores del glutatión para que sea tu propio cuerpo el que sintetice más glutatión. Antes de entrar de cabeza en sus beneficios prácticos, vamos a ver por qué instituciones reguladoras se han echado sobre el NAC recientemente. Ten en cuenta que la FDA en 2020 prohibió el uso over the counter o sin receta del NAC, debido a que lo considera un fármaco y no un suplemento. El principal argumento que dieron es que se utilizó primero como un fármaco y después como un suplemento, por lo que debe seguir considerándose como un fármaco. Es algo similar a lo que está ocurriendo con los precursores del NAD, como el NMN. La legislación en muchos países es muy difusa respecto a qué se considera suplemento y qué se considera fármaco. Por estas razones es posible que no puedas acceder en tu país a un suplemento de NAC, pese a ser una de las moléculas más seguras y con efectividad en muchas condiciones. En todo caso, en Europa no hay ningún problema para acceder al NAC y lo tenéis en la mayoría de proveedores online y físicos de suplementos. Ahora veamos cómo puede ayudarte el NAC. El NAC es el mejor mucolítico. Seguramente te suena el NAC o la acetilcisteína como un ingrediente de la medicación mucolítica que te daban tus padres cuando te resfriabas de pequeño. Mucolítico quiere decir que rompe moco. Lisis quiere decir romper. Es una molécula que ayuda a desestructurar las proteínas de los mocos generados en los bronquios y vías respiratorias y hacerlo así más fluido. Un moco más fluido es un moco más fácil de expectorar y eliminar, y además es un moco menos propenso a retener bacterias y otros microorganismos.
Por eso a veces se le denomina también mucocinético, ayuda a mover el moco, a movilizarlo. Segunda pregunta, ¿quiénes de los que estáis viendo el vídeo habéis tomado NAC con esta finalidad? El moco no es malo per se y nos ayuda a eliminar patógenos perjudiciales, pero un exceso de moco, además de ser un síntoma muy molesto, puede facilitar infecciones respiratorias. Para los más frikis, el mecanismo mucolítico del NAC se basa en la ruptura de los puentes disulfuro en las mucoproteínas de la secreción bronquial, ya que estos puentes disulfuro son responsables del mantenimiento de la estructura terciaria de las glucoproteínas del moco. Todos producimos moco diariamente, pero en algunas patologías pulmonares y respiratorias se produce una enorme cantidad de moco que aumenta mucho el riesgo de infecciones pulmonares y respiratorias. Por ejemplo, tiene utilidades reduciendo las exacerbaciones del EPOC, una patología que cursa con inflamación pulmonar y exceso de secreciones respiratorias. Ayuda al equilibrio antioxidante de tu cuerpo. Como decíamos al principio, la principal misión del glutatión es el secuestro de radicales libres de oxígeno y nitrógeno que dañan a tus células. Lo que ocurre es que el glutatión, tras secuestrar un número determinado de estas moléculas, se degrada y tiene que ser regenerado. El factor limitante aquí es la cisteína, y lo que hacemos con el NAC es únicamente dar cisteína para regenerar el glutatión. De hecho, el efecto antioxidante de la proteína de suero se debe precisamente a esto, a que aporta buenos niveles de cisteína y otros péptidos antioxidantes. Como resumen, el NAC recarga las baterías antioxidantes de tus células y te hace más resiliente al estrés oxidativo. Intoxicación por paracetamol o acetaminofeno. El NAC se lleva utilizando más de 40 años para salvar la vida de muchas personas. ¿Cómo? Dirás. Sí, personas que se intoxican con paracetamol y están a punto de tener un fallo hepático. El paracetamol se metaboliza a una molécula llamada NAPQI, que es un metabolito muy tóxico para el hígado, ya que disminuye rápidamente los niveles de glutatión, un antioxidante que, como hemos dicho, es súper importante para todas las células, pero principalmente para las células del hígado. Sin glutatión, las células hepáticas mueren rápidamente, y esto nos lleva ineludiblemente a un fallo hepático potencialmente mortal. Es aquí cuando el NAC puede salvarte la vida, restaurando rápidamente los niveles de glutatión cuando se da en dosis altas y por vía intravenosa. Tercera pregunta, ¿tienes idea del número de intoxicaciones por paracetamol que se producen cada año solo en España? Potente efecto antiinflamatorio. Existe una molécula clave en el inicio de los procesos inflamatorios. Es el factor nuclear kappa beta, que inicia la cascada inflamatoria. Sin embargo, el NAC inhibe esta molécula y es por eso que tiene efectividad en trastornos que cursan con inflamación, como todos los que veremos en esta infografía. La inflamación exacerbada es característica inequívoca de multitud de trastornos, así que esta es otra utilidad del NAC. Síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que afecta hasta el 10% de mujeres en edad fértil y se caracteriza por alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos en la ecografía y alteraciones hormonales como un exceso de andrógenos en la mujer. Sus consecuencias son muchas, variadas, y las revisamos en este reciente vídeo. Se ha estudiado el beneficio del NAC en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y las conclusiones son que puede mejorar el número de ciclos ovulatorios y por lo tanto la fertilidad de mujeres con este problema, cuando se compara con placebo. Por lo tanto, también parece tener cierta utilidad. Colitis ulcerosa. Las enfermedades gastrointestinales son muy frecuentes, mientras que las alternativas terapéuticas carentes de efectos secundarios son todavía muy escasas. Aquellos que padecen enfermedad inflamatoria intestinal y otros trastornos digestivos ven con impotencia cómo su calidad de vida se reduce dramáticamente. Pues bien, el NAC ha sido estudiado por su papel antioxidante en patologías gastrointestinales como infección por Helicobacter pylori o enfermedad inflamatoria intestinal. Haciendo alusión a esta última, los pacientes con colitis ulcerosa que reciben de forma coadyuvante NAC mejoran la frecuencia y consistencia de las deposiciones, el número de deposiciones nocturnas, la presencia de sangre en las heces, la incontinencia fecal, el dolor abdominal y la necesidad de antidiarreicos, como este trabajo nos demuestra. Este beneficio se consigue al ayudar a mantener la integridad de la barrera intestinal y ejercer un efecto antiinflamatorio sobre el epitelio intestinal. Pregunta número 4. Además de la colitis ulcerosa, ¿cuál es la otra enfermedad que se clasifica dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal? Efecto quelante de metales pesados. Debido a su estructura química, el NAC puede unirse a metales pesados como el cadmio, mercurio y plomo, formando complejos que se excretan fácilmente. De esta forma, el NAC prevendría o ayudaría a tratar el acúmulo perjudicial de estos metales en tu cuerpo. Efecto antiadicción y antiimpulsividad.
El NAC tiene un curioso efecto comprobado regulando los neurotransmisores en tu sistema nervioso. Recuerda que los neurotransmisores son pequeñas moléculas que actúan de mensajeros químicos en el cerebro. Uno de ellos es el glutamato, que es eminentemente excitador y se piensa que está implicado en la fisiopatología de trastornos como el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, la impulsividad y comportamientos adictivos en general. También en la ansiedad y el estrés. El NAC disminuye las concentraciones de glutamato en la sinapsis nerviosa. En este estudio curioso, el NAC redujo los niveles cerebrales de glutamato en pacientes adictos a cocaína que estaban basalmente elevados. Se está evaluando su uso conjunto con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina en trastornos como el TOC, y parece que la tasa de respuesta aumenta cuando se da NAC junto a la medicación habitual. De forma similar, en sujetos que están dejando de fumar, el NAC puede ayudar a conseguirlo. En este estudio, 2.400 miligramos de NAC durante 4 semanas en adictos a la nicotina redujo considerablemente la frecuencia de cigarrillos consumidos después de 2 semanas de suplementación. Rendimiento deportivo. ¿Puede convertirte el NAC en un mejor atleta? Lo cierto es que desde hace décadas deportistas de múltiples disciplinas diferentes toman NAC por un supuesto beneficio en el rendimiento. Aunque tenemos poca evidencia de su efectividad al respecto, hay algún estudio muy interesante. De hecho, en personas con niveles bajos de glutatión, el NAC puede tener un efecto antifatiga. Esto es interesante porque con toda probabilidad la mayoría de antioxidantes solo son beneficiosos en individuos con unos niveles basales bajos de los mismos. Este estudio analiza precisamente eso. Dividen a 100 individuos según sus niveles de glutatión basales en niveles altos, bajos y medios. Después se suplementaron con 1.200 miligramos de NAC al día por un mes o bien con placebo. Finalmente se hicieron test de rendimiento y mediciones de estrés oxidativo. Pues bien, el grupo con los niveles más bajos de glutatión mejoró su rendimiento hasta un 15%. Sin embargo, los que tenían niveles moderados y altos de glutatión antes de empezar la intervención no mejoraron en absoluto. Resaca. Algunos estudios muestran cierta eficacia reduciendo los síntomas de la resaca, especialmente en mujeres. Recuerda que lo mejor que puedes hacer para evitar la resaca es no beber alcohol. ¿Qué dosis es la correcta? Para la mayoría de usos y beneficios, la dosis de NAC oscila entre 600 y 1.200 miligramos diarios. En todo caso, hablamos de una molécula segura para la gran mayoría y que no ha demostrado más que algunas molestias digestivas cuando se toma en altas dosis. Recuerda que no es más que un aminoácido a fin de cuentas. En dosis altísimas intravenosas, algo que solo se da en un entorno hospitalario y normalmente para la intoxicación con paracetamol, se puede producir reacciones anafilácticas en individuos susceptibles, algo que ocurre con casi cualquier fármaco. Tómala mejor en ayunas para mejor absorción y biodisponibilidad. Como precaución, el NAC puede reducir la excreción de algunos fármacos como pravastatina, valsartán, eritromicina, torasemida, lovastatina, digoxina, enalapril o simvastatina. Esto aumentaría los niveles plasmáticos de estos fármacos, lo que es una interacción a tener muy en cuenta. Hoy has aprendido algunos efectos beneficiosos del NAC. Ahora te pregunto a ti, ¿has utilizado alguna vez el NAC? ¿Con qué objetivo y qué resultados has obtenido? Te leemos atentamente, ya que tu comentario puede ayudar a mucha gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.